Golpe fatal dentro de la OTAN, Donald Trump ordenó la retirada de cerca de 5.000 soldados estadounidenses de Alemania y abrió este sábado, 2 de mayo de 2026, la mayor crisis militar reciente entre Washington y sus aliados europeos. La decisión afecta directamente al corazón de la presencia de Estados Unidos en Europa, porque Alemania alberga bases centrales para la logística estadounidense, incluyendo Ramstein, uno de los principales puntos de apoyo militar de Estados Unidos fuera del propio territorio estadounidense. La medida fue confirmada por el Pentágono y debe ejecutarse en los próximos 6 a 12 meses. Ya te voy a contar todo eso, pero ahora vas a querer estar suscrito al canal para seguir bien informado, información en tiempo real, con la mejor calidad periodística que hayas visto, con el estándar de credibilidad de Milson Alves. En la práctica, no es solo una reducción de personal, es una advertencia. Trump les está diciendo a los europeos que Estados Unidos ya no quiere sostener solo una alianza que, según él, exige mucho de Washington y entrega poco cuando llega la crisis. La retirada representa cerca del 14% de los 36.000 militares estadounidenses estacionados en Alemania, una presencia construida desde el final de la Segunda Guerra Mundial y utilizada como puente para operaciones en Europa, Medio Oriente y otras regiones. El choque viene después de semanas de tensión por la guerra contra Irán. Trump exigió apoyo de los aliados de la OTAN, especialmente en la crisis del estrecho de Hormuz, pero encontró resistencia en las capitales europeas. Italia negó autorización para que aeronaves militares estadounidenses usaran la base de Sigonella en Sicilia, en una operación relacionada con Medio Oriente. España también fue mencionada entre las naciones que no le abrieron camino a Washington como Trump esperaba. Para la Casa Blanca, eso sonó como una ruptura de confianza en el momento en que Estados Unidos decía que estaba enfrentando una amenaza directa a sus intereses. Y ahí el asunto va más allá de un simple relevo de tropas. Trump no anunció una salida formal de la OTAN, pero inició un retroceso real dentro de la estructura militar que sostiene la alianza. Para salir oficialmente de la OTAN, el gobierno estadounidense tendría que enfrentar barreras políticas y legales en Washington. Pero, en la práctica, el mensaje ya comenzó. Si Europa no acompaña a los Estados Unidos, cuando la presión aumenta, los Estados Unidos también pueden reducir su protección en Europa. Alemania fue el objetivo principal porque es el mayor punto de presencia militar estadounidense en el continente europeo. Ramstein funciona como un centro de mando, transporte, comunicación y respuesta rápida. No sirve solo para defender a Alemania. Sirve para mover tropas, aviones, equipos e inteligencia a varias frentes. Por eso, retirar a 5.000 soldados de ahí no es un gesto pequeño. Es un recorte calculado en un engranaje que, durante décadas, sostuvo la fuerza estadounidense fuera de su propio territorio. La reacción de la OTAN fue intentar controlar el daño. La alianza dijo que está trabajando con Washington para entender los detalles del retiro y repitió que Europa necesita invertir más en defensa. Esa frase es importante porque confirma el punto central de Trump. Los aliados europeos pasaron años prometiendo gastar más, pero Washington siguió cargando con la parte más pesada de la protección militar. En 2025, en la cumbre de La Haya, los miembros de la OTAN asumieron el compromiso de llegar al 5% del PIB en defensa y seguridad. El problema es que Trump no quiere esperar hasta 2035, quiere una respuesta ahora. La guerra contra Irán se volvió la prueba que expuso la fractura. Cuando Washington necesitó bases, rutas, apoyo político y presencia naval, parte de Europa pisó el freno. Justo en ese punto, Trump vio a la OTAN como una alianza cómoda para los europeos en tiempos de protección, pero lenta y vacilante cuando Estados Unidos pide reciprocidad. El discurso más duro vino después de las críticas del canciller alemán Friedrich Merz a la conducción estadounidense de la crisis con Irán. Según reportes internacionales, Merz cuestionó la estrategia de Washington. Y la Casa Blanca reaccionó como si Alemania estuviera atacando el propio esfuerzo estadounidense. Según reportes, el Pentágono entonces anunció la retirada, diciendo que la decisión vino después de una revisión de la postura militar de Estados Unidos en Europa. Para Trump, la cuenta es simple. Estados Unidos gasta, protege, arma, transporta y asume el riesgo principal. Cuando Ucrania lo necesitó, Washington envió armas, dinero y apoyo estratégico. Cuando Europa pidió garantías contra Rusia, los soldados estadounidenses se quedaron en suelo europeo.
Pero cuando Estados Unidos entró en un enfrentamiento directo con Irán, aliados importantes prefirieron distanciarse, criticar o limitar el uso de bases. Ese es el punto que transformó una divergencia diplomática en una crisis de confianza. La OTAN nació en 1949, al inicio de la Guerra Fría, con 12 naciones fundadoras, incluyendo Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Italia, Canadá y otras naciones europeas. Hoy, la alianza tiene 32 miembros. Su lógica siempre ha sido clara. Un ataque contra un miembro sería tratado como un ataque contra todos. Pero ese mecanismo, conocido como el artículo 5, solo se ha utilizado una vez en la historia, después de los ataques del 11 de septiembre de 2001 contra Estados Unidos. Es decir, cuando se activó la cláusula máxima de la OTAN, se activó en defensa de los estadounidenses. Ese detalle pesa en el discurso de Trump. Europa recibió protección en el Congreso, la presencia militar y la garantía estadounidense durante décadas. Pero cuando la Casa Blanca exige un alineamiento total, muchos gobiernos europeos responden con cautela, cálculo económico y miedo de arrastrar a sus sociedades a una guerra impopular. El resultado es una alianza que todavía existe en el papel, pero que empieza a tambalearse en la práctica. Alemania intenta reaccionar diciendo que Europa necesita asumir más responsabilidad por su propia defensa. El ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, trató la retirada como algo previsible y reforzó que Berlín quiere fortalecer sus fuerzas armadas. Pero la verdad es que reconstruir la capacidad militar no sucede de la noche a la mañana, no basta con anunciar gasto. Es necesario tener industria, munición, soldados, mando, transporte y voluntad política. Y esa última parte es la más difícil para una Europa acostumbrada a operar bajo el paraguas estadounidense. Para Moscú, la noticia es estratégica. Incluso sin tener que disparar un solo tiro contra la OTAN, Rusia ve a su mayor adversario militar entrando en conflicto interno. Si la alianza pierde unidad, la presión sobre el frente ucraniano también cambia. La retirada estadounidense de Alemania puede no alterar la guerra de inmediato, pero cambia el ambiente. Esto muestra que la prioridad de Washington puede salir de Europa e irse al Medio Oriente, al Indo-Pacífico o al propio hemisferio americano. Para Pekín la señal también es fuerte. China observa cada grieta entre Estados Unidos y Europa, porque sabe que una eventual crisis en Taiwán dependería de la capacidad estadounidense de formar coaliciones rápidamente. Si Washington pelea con aliados de la OTAN por bases, gastos y apoyo político, Pekín entiende que el sistema de alianzas estadounidense está bajo presión. Y cuando el sistema de alianzas se debilita, los rivales estratégicos ganan espacio para poner a prueba los límites. El caso recuerda a la crisis de Suez. 1956. En ese año, Reino Unido, Francia e Israel avanzaron contra Egipto después de la nacionalización del Canal de Suez por Gamal Abdel Nasser. La crisis expuso una profunda división entre los aliados occidentales, porque Estados Unidos no apoyó la acción británica y francesa como Londres y París esperaban. La propia OTAN reconoce en su historia que Suez reveló la falta de consulta política y la división entre los miembros de la alianza. La enseñanza es directa. Cuando los aliados dejan de coordinar la estrategia antes de la crisis, la alianza sale debilitada después de ella. Ejemplos recientes en otras naciones muestran el mismo patrón. En Afganistán, la retirada estadounidense obligó a los aliados a apresurarse con las evacuaciones y expuso la dependencia logística. En la guerra de Ucrania, Europa prometió más autonomía, pero siguió dependiendo de armas, inteligencia y liderazgo de Estados Unidos. Ahora, en la crisis con Irán, Italia, España y Alemania muestran que no siempre están dispuestas a seguir a Washington cuando el costo político y económico es alto. Es en ese vacío donde Rusia y China celebran, porque saben que la fuerza estadounidense no está solo en sus aviones y barcos, sino en la capacidad de arrastrar aliados al mismo lado. La retirada de los 5.000 soldados de Alemania, por lo tanto, no es el fin oficial de la OTAN, pero sí es un golpe fuerte al pacto político que sostuvo a los aliados. La OTAN está usando tropas como instrumento de presión. Él quiere obligar a los europeos a elegir entre gastar más, apoyar más y alinearse más o perder parte de la protección estadounidense. Para Europa, el mensaje es incómodo. Para Rusia y China es una oportunidad rara. Al final,
lo que pasó fue un cambio de postura. Estados Unidos empezó a reducir su presencia militar en el principal territorio europeo de la OTAN. El motivo es la frustración de Trump con los aliados que, según Washington, piden protección, pero dudan cuando llega el momento de apoyar. Y es por eso que este retiro tiene un peso mayor que sus números. Transforma una crisis diplomática en una señal concreta de ruptura. Yo soy Milson Alves, internacionalista, y mi propósito es mantenerte bien informado con la verdad todos los días. Los enlaces de las noticias están en la descripción del video. Dale like a este video, suscríbete al canal y al final échale un vistazo a los comentarios para que estés aún más involucrado con la comunidad de Milson Alves.